Pachita, la chamana que hacía trasplantes de órganos con la mente y un cuchillo de cocina. Imagina que tienes un familiar enfermo y necesita un trasplante de algún órgano, pero no tienes el dinero para pagar un hospital, decides ir con una chamana que te recomendaron y ves cómo esta chamana abre a tu familiar con un cuchillo de cocina, le remueve el órgano dañado, le pone otro y cierra a tu familiar. Al acabar la cirugía, le agradece al dios Cuauhtémoc y en 4 días tu familiar está como si nunca hubiera estado enfermo. Pues la chamana de la que vamos a hablar en este video, decía que el espíritu de Cuauhtémoc poseía su cuerpo y hacía cirugías complicadas con tan solo un cuchillo de cocina. Pachita atendía a sus pacientes en la colonia Roma en la década de los 60 y gracias a sus habilidades psíquicas ganó popularidad en la Ciudad de México a tal punto que el doctor Jacobo Greenberg se acercó a la chamana para conocer su historia, comprobar y estudiar lo que la gente hablaba de la chamana psíquica que no tenía ningún conocimiento de medicina moderna. Pero aquí no empieza esta historia. La historia de Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, la curandera que afirmó estar poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el último gobernante de Tenochtitlán, empieza desde temprana edad. Pachita comenzó a curar por medio de hierbas y demostró tener grandes habilidades, lo que le hizo tomar confianza de sí misma. En algún momento, se lanzó a realizar cirugías, asegurando estar poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, a quien ella llamaba hermanito, quien, según contaba la curandera, se apoderaba de su cuerpo físico para realizar los procedimientos. Pachita utilizaba siempre el mismo cuchillo de cocina para sus cirugías, uno cubierto con cinta aislante en la parte del mango. Nunca hizo uso de anestesia y, aún así, literalmente removía órganos del cuerpo de sus pacientes y colocaba otros en su lugar. Lo impresionante venía al concluir la cirugía, pues una vez cerrando la herida, enjuagaba con un poco de alcohol y colocaba vendas para, luego de un par de horas, enviar a sus pacientes a casa, donde tendrían que mantenerse en reposo durante 3 días. Claramente Pachita no era una traficante de órganos, de lo contrario las investigaciones y acusaciones legales no habrían tardado en llegar. Pachita tenía otra forma de conseguirlos y aquí es donde inicia el misterio. Se dice que en el cuarto oscuro donde realizaba sus procedimientos quirúrgicos y, a la luz de un par de velas, era capaz de materializar órganos sanos, como hígados, vejigas o riñones. Debía ser así, con poca luz porque, según contaba, las luces brillantes dañaban los órganos. Algunos aseguraban que estos órganos de mágicos no tenían nada y que pertenecían a animales de los cuales ella los extraía, o que un amigo médico suyo se los proporcionaba. Por supuesto que ninguna de las teorías fue comprobada y todo quedó en entredicho. Tanta fue la fama de Pachita que el rumor sobre su habilidad llegó a todo el continente americano, pero también al europeo, a oídos del ex sacerdote católico español y exmiembro de la Compañía de Jesús, ufólogo e investigador de temas paranormales Salvador Freixedo, quien relata: Pachita se quedó un momento pensativa y, repentinamente, levantó el brazo con la mano extendida diciendo al mismo tiempo: pues, en el nombre de Dios. Todavía hoy, cuando recuerdo la escena después de tantos años, me invade una cierta emoción. Yo estaba mirando la mano en alto de Pachita, totalmente ignorante de lo que iba a suceder, cuando, repentinamente, vi aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza. Ella ni lo miró, sencillamente lo tiró en el gran hueco que le había abierto al enfermo en la parte inferior de la espalda. No se tomó ni la molestia de colocarlo. Yo sentí el clac de la carne al caer en su hueco. Inmediatamente después se cruzó de brazos, que era la señal de que había terminado con un paciente, y dijo una vez más la consabida palabra: otro. Pero no es el único testimonio que existe sobre los poderes sobrenaturales de esta mujer, pues Alejandro Jodorowsky, escritor chileno naturalizado francés, también nos cuenta algo al respecto en su libro. Muchas de las personas que se acercaron a ella fueron curadas sin necesidad de cirugías, pues como buena psíquica y especialista en el análisis de la mente humana, solo tuvo que identificar los miedos y necesidades de sus pacientes para darse cuenta que sus males eran psicosomáticos, es decir, enfermedades causadas por un desequilibrio anímico. A pesar de que en los años 60 se habló mucho de ella como una leyenda urbana, la verdad es que no se le dio importancia dentro del campo de la medicina, sino que fue investigada por especialistas en otras áreas, por lo que sus curaciones no cuentan con validez médica certificada.
El 29 de abril de 1979, Pachita murió en la Ciudad de México. Aunque sus hijos afirman que sus poderes les fueron heredados, ninguno ha podido comprobar que sus acciones tienen eficacia. A más de 4 décadas de su muerte, la obra de Pachita continúa siendo un mito caliente que se cuenta a las calles de la capital. Espero que te haya gustado mucho el video, agradecería mucho que me dejaras tu like, te suscribieras y me siguieras en todas las redes sociales.